y bendecido día para todos. En esta ocasión vamos a elegir un pasaje bíblico que nos va a hablar concretamente de la conversión. Y no de cualquier conversión, sino de esa impresionante conversión que se lleva a cabo en la figura de San Pablo. De esa manera, a través de este proceso, este momento de gracia tan especial que recibe San Pablo, es como este hombre que en un principio era un auténtico terrorista, pasa a ser ese pilar fundamental de la Iglesia, no solo en ese momento, sino a partir de ese momento, con todo el proceso que luego se llevará a cabo en su persona, por la gracia de Dios. Pero es tan impactante este momento clave, este momento concreto, que el mismo San Lucas nos lo relata en 3 ocasiones diferentes en el libro de los Hechos de los Apóstoles. De esa manera, lo que vemos en San Pablo aquí no es una transformación de su punto de vista, de su forma de vivir, de su forma de actuar, sino que es un auténtico renacer, un renacer a la gracia, un renacer a la auténtica fe. Pues adelante, os invito en este momento a entrar en estos 3 pasajes de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos relata esta conversión, y discernir ahí, ver qué es lo que nos manifiesta el Señor a cada uno a través de esta conversión de San Pablo, a través de esta vida de este hombre que se transformará en este pilar de la Iglesia, en este ejemplo para todo cristiano a seguir. La conversión de San Pablo. Vamos a comenzar viendo qué fuentes tenemos de información en relación a este pasaje de la conversión de San Pablo. Por un lado tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí San Lucas nos relata con mucho detalle ese momento de su conversión y además también nos relata cómo era esa actitud de San Pablo previa a ese momento y cómo irá él evolucionando a partir de ese encuentro con el Señor. Pero no tenemos solo esa fuente, sino que además tenemos también sus propias cartas, toda una serie de cartas que él envía a las diferentes iglesias en las cuales también nos da detalles sobre su conversión y sobre todo ese proceso del que estamos hablando. Así, de esa manera, en el capítulo 22 de Hechos nos relata el propio San Pablo: «Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia». Siendo judío, él nace de todas formas en la diáspora, nace en esta ciudad que se encuentra a día de hoy en el sur de la actual Turquía, muy cerca de la ciudad de Antioquía, una ciudad también muy importante en estos comienzos del cristianismo. Y como él decía, Tarso estaba en ese siglo I en la provincia romana de Cilicia. Es por ello por lo cual él tiene la ciudadanía romana, por haber nacido en esa ciudad, además de por las relaciones que tenía su familia en el ámbito romano. También nos sigue relatando en este mismo capítulo. Nos dice que era de Tarso de Cilicia, pero que fue educado en esta ciudad. Se refiere a la ciudad de Jerusalén. Me formé a los pies de Gamaliel, en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. ¿Quién era este Gamaliel? Pues Gamaliel era un hombre muy importante dentro del ámbito judío rabínico en este siglo I de nuestra era. Él era fariseo, pertenecía al Sanedrín y era un hombre muy respetuoso con el cristianismo en estos primeros inicios. De esa manera se nos relata en este capítulo 5 de Hechos esto que vamos ahora a leer. La circunstancia concreta es que habían apresado a San Pedro y al resto de los apóstoles y los llevaban al Sanedrín para juzgarlos. Y es en ese momento cuando San Lucas nos relata esto. Pero un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a aquellos hombres y dijo: «Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con esos hombres. En el caso presente os digo, no os metáis con esos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lograréis destruirlos, y os expondríais a luchar contra Dios». Le dieron la razón. Aquí se ve claramente esa sabiduría que tenía este hombre, esa luz divina, que pese a no ser cristiano, sin embargo, él ve que en esos milagros, en todo esto que se está llevando a cabo en este grupo de cristianos, hay algo especial, algo diferente que él no niega que pudiera ser de origen divino.
Bueno, pues este era, digamos, el maestro de San Pablo, del cual él estaba tan orgulloso de esa formación que había recibido. Vamos a ver ahora entonces esta faceta de Saulo como perseguidor de los cristianos. Tenemos toda una serie de datos que nos relata San Pablo en sus cartas y también que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como decíamos. De esa manera, en su carta a los filipenses, él nos dice: circuncidado a los 8 días, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la Iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprochable. Él se reconoce como un hombre que trataba en todo momento de ser lo más fiel posible a la ley judía, en esa línea de los fariseos, pero claramente reconoce también esa obsesión que tenía de esa persecución contra los cristianos, esa persecución de esa iglesia naciente, con lo cual él en todo momento asume que eso era así y sigue relatándolo en diferentes pasajes. Así, en el capítulo 22 de Hechos, decía él mismo: yo respondí: Señor, ellos saben que yo andaba por las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. También en el capítulo 9 nos decía San Lucas: Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Aquí vemos claramente cómo él era, lo que decíamos al principio, un auténtico terrorista. Él lo que trataba era de sembrar ese terror en los cristianos. De esa manera que vemos claramente cómo les amenazaba de muerte, y en todo momento era esa actitud que tenía hacia estas personas. Sigue diciendo también en el capítulo 22: yo perseguí a muerte este camino, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres. Era esa obsesión que él tenía por exterminar a todo cristiano que pudiera haber en el ámbito del pueblo de Israel. Como vemos, nada que ver con su maestro, con este Gamaliel que había sido, bueno, no defensor, pero por lo menos respetuoso con esta iglesia naciente. Sin embargo, San Pablo para nada iba en esta línea, sino que su actitud era totalmente vehemente, totalmente contraria y encarnizada contra estos primeros cristianos. Y llega el momento clave, ese momento que nos relata concretamente San Lucas, en el cual se produce ese encuentro personal con el Señor. Y esas palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto, como decimos, nos lo relata exclusivamente San Lucas, pero lo curioso es que lo relata en 3 ocasiones diferentes dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles. El primer pasaje será en el capítulo 9, de los versículos 1 a 22. Aquí nos lo relata San Lucas dentro de ese contexto a partir del martirio de San Esteban. En ese momento de persecución es cuando entra ya directamente a relatarnos este hecho, esta conversión. Más adelante, en el capítulo 22, versículos del 6 al 16, nos lo relata directamente en boca de San Pablo. Aquí San Pablo está llevando a cabo un discurso explicando esa conversión ante el pueblo de Jerusalén. Y un poco más adelante, en el capítulo 26, versículos 12 a 18, nos lo relata también en boca del mismo San Pablo, y en este caso se lo comenta al rey Herodes Agripa, poco antes de que ya le envíen a Roma para cumplir allí condena y para que le ejecuten. Cada uno de estos 3 testimonios son diferentes, tienen sus diferentes detalles, con lo cual son muy enriquecedores, pero tienen una parte común, que es igual en todos. Esa parte común son estas palabras. De primeras, lo que le manifiesta el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aparece así en esos 3 pasajes. Lo que le responde San Pablo: ¿quién eres tú, Señor? Y lo que le manifiesta el Señor: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Esto que es la esencia de esa conversión, de ese momento puntual, de ese encuentro con el Señor, aparece con esas mismas palabras en esos 3 pasajes. Y para entender un poco mejor ese cambio tan radical en San Pablo, vamos a partir del momento en el que San Lucas nos relata el martirio de San Esteban, porque San Lucas lo que hace es mostrarnos ese antes y ese después muy claramente. Nos habla de cómo era San Pablo antes de la conversión y cómo será San Pablo después de este momento de encuentro con el Señor. De esa manera, San Lucas
nos relataba, en boca de San Pablo, en este caso en el capítulo 22. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, yo también me encontraba presente, aprobándolo y guardando los vestidos de los que lo mataban. Él estaba ahí en ese momento tan terrible de ese martirio, aprobando esa ejecución. Y nos decía San Lucas en el capítulo 8, Saulo aprobaba su ejecución. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos menos los apóstoles se dispersaron por Judea y Samaria. En este momento, como nos relata San Lucas, a partir de este momento de persecución, salvo los apóstoles, los cristianos tienen que huir de Jerusalén y de esa manera se dispersan por las zonas vecinas. Claro, esta circunstancia lo que le lleva a Saulo es a buscar esos cristianos en otros lugares. De esa manera nos sigue relatando también San Lucas. Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Es decir, Saulo, ante esa ausencia de cristianos, esa huida de Jerusalén, él decide ir concretamente a Damasco, donde había una comunidad floreciente de cristianos, para traerse también a Jerusalén a los que se encontrara allí y enjuiciarlos y condenarlos directamente en Jerusalén. Y es en ese momento cuando se produce ese momento de la conversión y esas palabras. ¿Quién eres tú, Señor? Aquí es significativo que San Pablo le llame Señor, porque eso manifiesta la palabra en griego que aparece en el libro de los Hechos es Kyrios. Es un término que de por sí significa esto, Señor, amo, dueño. Es un nombre que jamás utilizaría un judío y mucho menos un judío fariseo, fiel a la ley, para nombrar a nadie más que no fuera el mismo Dios. De esa manera que se muestra cómo en cuanto San Pablo ve esa luz y oye esa voz, él reconoce inmediatamente que él está ante el mismo Dios, que se le manifestará como Jesucristo. A partir de ese momento ya le dice el Señor, levántate, entra en la ciudad, se refiere a la ciudad de Damasco, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días, ciego, sin comer ni beber. Es esa situación en la cual él se queda ciego, que es muy simbólica también, no solo física, ya que él que creía, que veía, que tenía una visión plena de las cosas, una visión plena y clara de quién era Dios, de repente tiene que reconocer que él no tenía ni idea de quién es Dios, él no conocía absolutamente nada y tendrá que romper todos esos esquemas, recolocar todas esas estructuras que él tenía para volver otra vez a ubicar y a identificar quién es Dios en su vida, quién es el auténtico Dios. De esa manera, curiosamente, él, que iba a perseguir a esa comunidad cristiana de Damasco, se tendrá que poner en manos de esa comunidad cristiana de Damasco precisamente para recuperar su visión. Y no solo su visión física, sino su visión espiritual, su visión más profunda. De esa manera, el Señor se le manifestará a Ananías, uno de los hombres de esta comunidad cristiana en Damasco, y le manifestará que vaya él a ver a San Pablo. Así se muestra en el capítulo 9. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que le cobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Es en ese momento cuando a él se le caen esas escamas, o como escamas de los ojos, y recobra esa visión física, pero también es cuando empieza a recobrar esa visión espiritual. El proceso de conversión será largo, no es solamente ese momento, lógicamente, sino que él tendrá que pasar por todo un proceso que durará más de 3 años. En esos años también tendrá que irse a Arabia, al desierto de Arabia, para estar allí también en esa soledad, en esa meditación profunda, para redescubrir otra vez quién es Dios y quién es Él, y volverá en ese momento a Jerusalén para encontrarse con los apóstoles. Bueno, pues a partir de este momento ya comenzará a ser el San Pablo que nosotros conocemos, ese pilar fundamental de la Iglesia, y a partir de ese momento llevará a cabo esa ingente misión, que es algo admirable, lo que San Pablo llevará a cabo
a pie, además, salvo los viajes por mar, lógicamente, con esos 3 viajes que hace por toda esa parte del Mediterráneo oriental. Vemos aquí esos viajes, más luego el cuarto, este que aparece en rojo, que será el viaje final, que le llevará hasta Roma, para el martirio. Además de esa tarea de evangelización a pie, por tierra y por mar también, tenemos todas las cartas que él escribirá a las diferentes iglesias, las diferentes comunidades que se van fundando y que para nosotros, a día de hoy, son palabra de Dios. Es lo admirable de este personaje. Pasa de ser ese terrorista, ese azotador de la Iglesia, a ser para nosotros ese pilar tan fundamental hasta el punto de que su palabra, sus escritos para nosotros son escritos inspirados por Dios. Dios se nos manifiesta a nosotros a través de esas palabras de San Pablo. Son, como decimos, palabra de Dios. Y es bonito ver lo que manifiesta él en la primera carta a Timoteo, cuando muestra esa tremenda humildad. Tenemos que tener en cuenta que esta carta la escribe ya cuando está en Roma, ya está en prisión, ya le queda poco para el martirio, y es cuando él manifiesta la identidad y la imagen que tiene de sí mismo. Dice: es palabra digna de crédito y merecedora de total aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero. Aquí muestra San Pablo esa humildad que él ha adquirido. En un principio él se creía que era esto, el único conocedor de Dios, el único conocedor de la verdad, y a través de este proceso de conversión de todos estos años se le conocerá como que es el mayor pecador. Se le conoce en esa tremenda humildad ante esa magnitud de ese Dios que le supera por todas partes. Y sigue diciendo en esa misma carta: pero por esto precisamente se compadeció de mí, para que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia. Pues este es el auténtico San Pablo, ese hombre que admira a cualquiera por su tesón, por su entrega al Señor y por esa capacidad que al final él tiene de reparar todo el mal que en un principio había hecho a la Iglesia. De esa manera es, en esencia también, como lo que él manifiesta en esa segunda carta a los Corintios, lo que le muestra el Señor cuando él, pues se lamenta por sus flaquezas y le dice el Señor: te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Es eso que al final San Pablo reconocerá y asumirá en su vida, esa fuerza, esa capacidad que le viene exclusivamente de Dios, que no es obra suya, sino que es pura gracia de Dios en todo momento. Tenemos también a otro personaje de la Iglesia, San Agustín, en el cual encontramos pasajes que van muy en la línea, como también un buen converso y un converso que tuvo también una conversión increíble, admirable, por la gracia de Dios, en relación, esto que comentamos, muy en relación con lo que comenta San Pablo en sus escritos. De esa manera, por ejemplo, San Agustín decía: los hombres te consultan sobre lo que quieren oír, pero no siempre quieren oír lo que tú les respondes, y el buen siervo tuyo es aquel que no se empeña en oírte decir lo que a él le gustaría, sino que está sinceramente dispuesto a oír lo que tú le digas. ¿Y de qué manera se manifiesta esto en San Pablo? Ese ser capaz, porque él realmente buscaba la verdad, en estar dispuesto a oír lo que el Señor le quería manifestar, porque a partir de ese momento él decide transformarse absolutamente. Es esa actitud que nosotros también podemos tener, desgraciadamente, y que el Señor nos manifiesta a través de estos pasajes y esta conversión de San Pablo. Esa ceguera que podemos tener todos ante esa convicción de que ya conocemos a Dios, de que tenemos clara la voluntad de Dios, de que ya, digamos que podríamos ser santos. Y sin embargo, en el fondo, a través de San Pablo, el Señor nos manifiesta cuánto nos falta todavía. Qué difícil nos es ser capaces de conocer a Dios, de reconocerle en nuestras vidas, de saber qué es lo que Él realmente desea de nosotros y de que seamos capaces de abrir nuestros ojos para asumir todo lo que nos falta y de esa manera poder seguir avanzando en el camino de la fe y del conocimiento de Dios. También decía San Agustín, muy en la línea de lo que nos muestra San Pablo: yo me hacía cada vez más miserable y tú te me hacías más cercano. Tu mano estaba pronta a sacarme del cieno y lavarme, pero yo no lo sabía.
Y esto también nos tiene que ayudar mucho a ser conscientes de la gracia de Dios, de cómo actúa el Señor en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces también nosotros nos planteamos ante tantas personas que son un caso perdido, que ya no tienen solución, que ahí ya no hay nada que hacer? Y sin embargo eso es un tremendo error, es un tirar la toalla. Dios siempre manifiesta que su poder está por encima de todo, su misericordia es infinita. Y a través de su gracia, Él puede transformar cualquier corazón. Si vemos ese increíble milagro que llevó a cabo en el corazón y en la vida de San Pablo, ¿quién nos dice a nosotros que no lo podría llevar ante cualquier persona de nuestro entorno, por muy difícil que nos resulte? Aquí el Señor nos sigue recordando la importancia de la fe, de tener fe y confianza en el Señor, y de, evidentemente, nosotros hacer lo que nos corresponde, orar, hacer penitencia, ofrecer cosas, dar el mejor testimonio como cristianos, para que de esa manera esas personas también puedan llegar a través, en cierta medida, de nosotros, a recibir esa gracia del Señor y a transformar sus vidas. De esa manera es eso tan maravilloso, de descubrir que en nuestras vidas en todo momento está el Señor, que Él siempre ha estado presente y siempre seguirá estando presente, porque esa fe, que es un auténtico, un puro don, un puro regalo, es algo que todos necesitamos y es algo que debemos de pedir no solo para mí mismo, sino evidentemente también para que lo reciban las personas que me rodean, para que lo reciba todo ser humano. Vamos a ver ahora qué nos manifiestan el Señor y la Santísima Virgen en relación a esta circunstancia que vemos en San Pablo en Prado Nuevo. De esa manera la Santísima Virgen el 2 de agosto de 1988 manifestaba: «Orad, amad, hijos míos, para que no caigáis en tentación. Humildad os pido, hijos míos, porque muchos de aquellos que se llaman míos se engríen y piensan en ellos mismos, y quieren averiguar los misterios del Altísimo. No pueden averiguar los secretos de Dios porque están ciegos, y su ceguera no les llevará a descubrir la verdad. Acercaos a la Eucaristía, hijos míos, amad a la Iglesia, amad al Papa». Como nos recuerdan estas palabras a esa actitud que tenía también San Pablo, de creer que lo conocía todo, creer que estaba en la verdad y sin embargo le faltaba esencialmente esa humildad para reconocerse, como luego se reconocerá más adelante, como una persona totalmente necesitada en todo momento de esa gracia de Dios. En este caso nosotros también, como nos recuerda la Santísima Virgen, a través de los sacramentos de la Iglesia. También decía la Santísima Virgen el 6 de marzo del año 93: «Ay, criaturas del Señor, qué ciegos estáis, hijos míos. Trabajad todos juntos, que trabajando todos juntos os le conoceréis como hermanos. Si trabajáis juntos, hijos míos, vuestros corazones estarán unidos y todos participaréis de la misma fe, de la misma esperanza, de la misma caridad, del mismo dolor y sufrimiento y de las mismas alegrías». Aquí la Santísima Virgen nos muestra la importancia de la unidad, de trabajar todos juntos, unidos, para alcanzar esa fe, esa esperanza y esa caridad, compartiendo esos dolores, sufrimientos y también las alegrías. Es decir, lo que San Pablo también descubrirá a través de la Iglesia, ese, en vez de luchar contra la Iglesia, unirse a la Iglesia, siendo al final, como decíamos, ese pilar fundamental en esta Iglesia nuestra. Y el Señor manifestaba el 6 de octubre del año 90. «No seáis sordos y ciegos, hijos míos. Yo soy el fuego que abrasa los corazones. Yo soy el que da la vida y la quita. Invocad al Espíritu Santo, está entre vosotros para comunicaros la verdad y para que sepáis entender todos estos misterios. Para entenderlos tenéis que ser muy humildes y no pensar en vosotros mismos. Tenéis que olvidaros de vosotros y ocuparos más de los demás. Amaos, hijos míos, unos a otros. Ese es el gran misterio de la verdad. Todo aquel que ame con todo su corazón a su hermano tendrá vida eterna». Esencialmente, el mandamiento del amor. El no ser sordos, no estar ciegos, sino abrirnos a ese amor que nos viene de Dios. Pues ya me queda solo invitaros, como siempre, a abrir vuestras Biblias, a abrir vuestros corazones y a buscar
esos pasajes, concretamente os marco aquí el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículos 1 a 22, para entrar en esa conversión de San Pablo y para descubrir ahí qué nos manifiesta el Señor a cada uno, a mí mismo personalmente en este día y en este momento, a través de esa conversión, a través de esa gracia que San Pablo recibe en ese momento, que me manifiesta a mí el Señor en mis circunstancias personales. Que tengáis un feliz y bendecido día.